soberano, mi Salvador. Solo en Él yo confiaré, poderoso, mi Redentor. Toda mi vida entrego. No temeré, pues en tu amor seguro estoy. Tu salvación eterna es, eres fiel. Y el día de hoy tenemos una palabra especial, por eso quiero invitarlos a que podamos leer alternativamente el pasaje de Juan. Hoy vamos a tocar la palabra de Juan para recordar, para conmemorar y alegrarnos juntos en la resurrección de Jesús. Vamos a leer ahora este pasaje de manera alternativa. Dice lo siguiente: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Muy bien, hasta ahí es el pasaje del día de hoy. Por eso quiero invitarlos a que podamos leer los versículos claves de la palabra que leímos antes en el pasaje. Vamos a leer el versículo 15 y la primera parte del versículo 16. Los vamos a leer juntos, y a una voz. ¿Ya? Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni. Vamos a hacer juntos una oración. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en este día de celebración por traernos ante tu presencia, para estar juntos, para estar alegrándonos juntos y también recobrando nuestra fortaleza en esta esperanza que tú nos has dado en nuestro Salvador Jesucristo. Hoy nosotros confesamos, declaramos, proclamamos que Jesucristo vive, que Él ha resucitado. Y hoy, Señor, a través de tu palabra, también queremos ser fortalecidos, queremos ser también dirigidos por esta palabra para que podamos llevar una vida en la cual reflejemos nuestra certeza de resurrección. Te damos muchas gracias por todo y te pedimos todo en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloramos? ¿Alguna vez te hiciste esta pregunta? ¿Por qué lloramos? Llorar es una reacción que todos los seres humanos tenemos y que la ciencia aún no ha podido explicar. Algunos aseguran que es una respuesta del cuerpo por la que liberamos estrés, aliviando presiones, regulamos emociones.
o mostramos empatía con aquellos que nos rodean. Para los más pequeños, llorar es una forma de comunicarse para alertar sobre algo que no pueden expresar con palabras todavía. Aún así, no hay forma de determinar las causas físicas que hacen que las personas respondan a ciertos estímulos con lágrimas. Pero cuando lloramos, entendemos que esto es mucho más que una respuesta fisiológica. Es la manifestación de nuestras emociones más íntimas. Por eso solo quien ha llorado en una situación similar puede entender nuestras lágrimas. Puede entender por qué lloramos. Ahora bien, ¿por qué lloramos? ¿Qué es lo que te hace llorar? ¿Qué es lo que te hace derramar lágrimas? El dolor, los recuerdos, las heridas sin sanar, los errores que no se pueden revertir, las pérdidas, los desencuentros, la soledad, la impotencia, el temor. Como en el pasado, en aquel día glorioso en el que se selló la victoria del Señor sobre las tinieblas, Jesús hoy se pone a tu lado y te pregunta, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Que en Cristo resucitado encontremos alivio y consuelo, sanidad y fortaleza por su invencible poder y presencia. Que en Cristo resucitado encontremos la victoria que transforma toda tristeza en un gozo interminable. Jesús está a tu lado. Entonces, ¿por qué lloras? Jesús ha resucitado, Jesús ha vencido, Él vive para siempre y Él estará con nosotros hasta el fin. Amén. Magdala era un bello pueblo de pescadores en la orilla occidental del mar de Galilea. Este pueblo era mayor que otros asentamientos de Israel. Contaba con calles pavimentadas, baños termales y una sinagoga rodeada de hermosos paisajes. De allí provenía María, la mujer que hoy conocemos como María Magdalena, María de Magdala. No sabemos mucho de su infancia o su juventud, solo que debió haber llevado una vida muy difícil y solitaria. Una vida sufrida con varios sueños inconclusos por su condición. María Magdalena había vivido atormentada sin poder tomar el control de su propia vida, en angustia, en soledad, en el desprecio, en el maltrato, sin conocer ni recibir el verdadero amor. Con el tiempo, sus heridas se fueron acrecentando ante la incomprensión de quienes la hacían a un lado, la miraban de lejos y la criticaban. Ella misma tampoco entendía lo que le estaba pasando. Nadie había podido ayudarla a ser libre de su angustia y del oscuro poder que la atrapaba. Hasta que llegó Jesús y Él lo cambió todo. La palabra nos dice que durante su ministerio Jesús fue acompañado por sus discípulos y también por algunas mujeres, entre ellas María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. María Magdalena había padecido bajo el dominio del diablo, que la mantuvo cautiva y la despojó de su identidad y valor. Por esta causa, ella no le encontraba sentido a su vida y nunca había experimentado auténtico amor y felicidad. Aún así, toda su agonía terminó cuando Jesús vino a su encuentro. En Él halló la libertad, encontró salvación y vida nueva, encontró sanidad, encontró el amor y un gozo incomparable. Jesús le devolvió a María Magdalena la esperanza y la hizo sonreír como nunca antes. Sin embargo, aquel gozo se desvaneció repentinamente ante un hecho injusto y desolador. Su Señor le fue arrebatado. Aunque Él era inocente, Jesús fue maltratado y condenado a la cruz. Y María Magdalena, una vez más, vio esfumarse sus sueños. Cuando finalmente había encontrado quien la amara de veras, éste le fue arrancado de su lado. Pero a pesar del terrible martirio de su Señor, ella nunca se apartó de Él.
Se mantuvo frente al madero hasta el final. No le importaron los comentarios descalificadores de los otros. No tuvo temor a ser insultada o agredida, porque su amor por Jesús era mucho mayor a cualquier murmuración o amenaza. Y así ella no solo presenció su cruz, sino también donde lo sepultaron. Recién entonces, después de haber visto a su Señor sepultado, emprendió su regreso, profundamente conmovida, sin encontrar respuesta lógica a lo sucedido. Su amado Maestro yacía ahora en un oscuro sepulcro. Lo único que podía hacer por él era ir a llorarlo y ungir su cuerpo sin vida con perfumes, tal como solía hacerse con los seres queridos que fallecían por aquel entonces. De este modo, María Magdalena y otras mujeres acordaron ir a la tumba para brindarle a Jesús su última muestra de amor. Pero tenían que esperar a que el día de reposo concluyese. Así que terminada esa jornada, sin poder ya resistir más, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro. Ninguno de los discípulos acompañaba a las mujeres. Ellos estaban escondidos por temor a ser apresados. Por eso, en su camino a la tumba, ellas decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Una enorme roca había sido colocada frente a la tumba. Las mujeres sabían que no iban a poder moverla. Tal vez por esto y por su pasión incontenible por estar cerca de Jesús, María Magdalena se adelantó, esperando hallar algún hombre que le extendiese una mano, al menos al hortelano, que era el jardinero, cuidador y sepulturero. Sin embargo, al llegar a su destino, se encontró con una escena desconcertante y devastadora. Ella vio quitada la piedra del sepulcro. La piedra del sepulcro había sido quitada. El gran obstáculo para llegar hasta el Señor había sido removido. Sin embargo, adentro de aquel recinto ya no estaba el cuerpo de Jesús. Y entonces, cuando parecía que no podía pasarle nada peor, María Magdalena se topó con un panorama inesperado, frustrante y muy amargo. El cuerpo de su Señor había desaparecido. Esto significaba que ya no podría abrazarlo y llorar sobre él. Ya no tenía un cuerpo para desahogar sus penas. La agonía de María Magdalena no tenía fin. Desesperada, corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. María Magdalena no entendía lo que había pasado. Veía las evidencias de un arrebato, pero lo malinterpretaba considerándolo un cruel robo. Por eso fue a buscar auxilio en los discípulos. Pero si bien salieron Pedro y otro discípulo y fueron al sepulcro, sin tener respuestas claras, volvieron los discípulos a los suyos. La piedra había sido quitada. El cuerpo de Jesús no se encontraba donde debería haber estado. Aún así, el sepulcro abierto y la tumba vacía no representaban un motivo de dolor como lo percibió María Magdalena. Todo lo contrario, eran prueba de un acontecimiento asombroso que produciría una alegría descomunal. Eran símbolo de una victoria extraordinaria. Era la mayor muestra de amor y poder que aquella discípula todavía desconocía. Por eso María Magdalena se sentía derrotada, desconcertada y en angustia por su desconocimiento a lo acontecido, por no conocer lo que había pasado. Ella se sentía en opresión, en dolor, en terrible angustia. Y a decir verdad, su frustración y agonía no nos son desconocidos a nosotros, porque también a nosotros alguna vez nos ha tocado padecer la decepción, el vacío y el abandono, la pérdida, el dolor y el desconcierto. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos también muchas veces derrotados y perdidos? ¿A cuántos nos pasa
que cuando creemos que no puede irnos peor, caemos aún más bajo en un pozo que parece que no tiene fin. ¿Cuántos nos sentimos despojados de lo que más amábamos? ¿Cuántos estamos luchando por salir de la angustia, la soledad, el tormento y el dolor? ¿Cuántos todavía buscamos el verdadero amor, el gozo, la sanidad a nuestras heridas? Tal vez, como María Magdalena, lo único que veamos son despojos. Vemos el vacío, vemos la pérdida, vemos la agonía, pero no vemos lo que Dios nos está señalando. Porque en el Señor los despojos no son derrota. El vacío no es ausencia. Las pérdidas no son fracasos. Todo lo contrario. La piedra quitada y la tumba vacía declaran a viva voz que nuestro Señor ha vencido. Que ni aún la muerte pudo retenerlo. Y si la muerte no pudo derrotarlo, ¿acaso habrá algo que Él no pueda resolver? ¿Habrá alguna condición difícil para Él? ¿Habrá alguna cuestión que Él no pueda responder, que Él no pueda resolver? Ante quienes sufrimos el vacío y los despojos, como a María Magdalena, Dios nos muestra que la piedra ha sido quitada y que la tumba está vacía. Dios nos manifiesta que Jesús no está dentro del sepulcro porque Él resucitó. Jesús vive, Él vive para siempre. Amén. La escena del sepulcro abierto con un cuerpo ausente fue contemplada por los discípulos a quienes buscó María Magdalena. Sin embargo, confundidos, ellos regresaron a su refugio. Pero María estaba fuera, llorando junto al sepulcro. Si había alguien que sabía lo que significaba sufrir, esa era María Magdalena. Aún así, Dios no la abandonó en su agonía. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Tratando de hallar algún consuelo, María Magdalena se asomó nuevamente a la tumba. Aún así, para sumar evidencias de que algo milagroso había ocurrido, Dios le presentó a 2 ángeles sentados dentro del sepulcro de Jesús. Pero aquella mujer, sumida en su tristeza, no les puso demasiada atención. De todas formas, los ángeles se dirigieron a ella con una extravagante pregunta. Le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Mujer, ¿por qué lloras? ¿Qué clase de cuestionamiento ridículo, insolente, inhumano, desalmado era aquel? ¿Quién en su sano juicio podía preguntarle a una pobre mujer que sufre ante una tumba: ¿por qué lloras? ¿Quién podría decirle esto a una persona que está llorando en un cementerio? Mujer, ¿por qué lloras? ¿Qué pretendían los ángeles al decirle esto? Ante la pregunta de esos varones, muchos habrían reaccionado con sorpresa, indignación y algún que otro insulto. ¿Cómo me podés preguntar algo así? ¿No te das cuenta que perdí a alguien que amaba mucho? Pero María Magdalena, tan aturdida como estaba, no reaccionó mal a lo ilógico de la pregunta, sino que respondió con simpleza diciendo: estoy llorando porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Estoy llorando porque me siento más sola que nunca. Mi Señor murió y su cuerpo ha desaparecido. Estoy llorando porque me han despojado del cuerpo sin vida de mi Señor. ¡Qué desoladora imagen!
María Magdalena llorando desconsoladamente porque le quitaron el cadáver de aquel al que venía a llorar a su sepulcro. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Sin embargo, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. La piedra quitada, la tumba vacía, los misteriosos ángeles dentro del sepulcro no fueron suficientes para que María Magdalena reconociera lo evidente. Así que se le presentó Jesús mismo. De todas formas, la angustia que la envolvía no la dejaba ver la realidad que tenía ante sus ojos. El poder de la muerte se había apoderado por completo de ella. Solo podía pensar en que su maestro había muerto y que no volvería a verlo jamás. Pero su maestro estaba allí, frente a ella, en esa atmósfera cargada de una angustia ya absurda. La misma pregunta de los ángeles era ineludible. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Esta pregunta no pretendía saber las causas de las lágrimas de María Magdalena. Era un llamado de atención a una realidad que no estaba pudiendo ver. Mujer, ¿por qué lloras? Si no hay motivos para llorar. Por el contrario, es tiempo de regocijarse. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿Buscas a un Cristo muerto? ¿A un Cristo impotente? ¿A un Cristo vencido por una muerte feroz e imbatible? ¿A quién buscas? Ese a quien buscas no está aquí. Ese Cristo muerto a quien vienes a llorar no está aquí. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque ha resucitado. Él está vivo y está enfrente de ti. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Por qué llorás? ¿A quién buscas? ¿No estarás aún bajo el dominio de la muerte que te enceguece y paraliza? ¿No estarás buscando algo que, aunque no lo sepas ahora, no va a darte solución, sino tristeza y más dolor? Si lo que buscas esconde muerte, como a María Magdalena, el Señor te dice: eso que estás buscando no está aquí. No tiene nada que ver conmigo, porque la muerte no es compatible conmigo. La derrota no es compatible conmigo. En mí no hay muerte ni derrota, sino vida eterna y una victoria que no tiene fin, nos dice el Señor. Porque yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? El Señor nos dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. ¿Y vos? ¿Por qué llorás? ¿A quién buscás? ¿Será que las decepciones nunca se terminan a tu paso? ¿Será que te encontrás girando y dando vueltas siempre en el mismo lugar? ¿Será que no hay nada que te pueda dar consuelo? ¿Acaso ya perdiste la esperanza y lo único que podés hacer es lamentarte por lo que perdiste? Mujer, ¿por qué lloras? Hombre, ¿por qué lloras? Jesús está vivo, Jesús ha resucitado y Él está delante tuyo, esperando que lo reconozcas para darte solución, el mayor regalo y la más hermosa bendición, esperando abrazarte con su amor eterno y abrirte las puertas de su reino celestial, anhelando devolverte la esperanza, sanar tus heridas y secar
todas tus lágrimas. Amén. Pero por más que el Señor resucitado está frente a nosotros, como le sucedió a María Magdalena, no podemos reconocerlo si no dejamos de mirar solo nuestra penosa condición. María Magdalena no pudo reconocer a Jesús porque se aferraba al dolor, creyendo que no había solución para su tristeza. Así que, estando ante Jesús mismo, ella pensó que hablaba con el hortelano y le hizo una solicitud desesperada, esperando recuperar el cuerpo de su maestro. Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Todo lo que María Magdalena quería era un cadáver. Y por más que no le quedaban fuerzas para nada, con tal de recuperar ese cuerpo sin vida, estaba dispuesta a traerlo a las rastras nuevamente para meterlo en el sepulcro. Pero Jesús jamás volvería a esa tumba. María Magdalena necesitaba conocer esta verdad. Así que finalmente Jesús le dijo, ¡María! Volviéndose ella le dijo, ¡Raboni! ¡Raboni! Fue entonces, y recién entonces, cuando Jesús mencionó su nombre, que María Magdalena despertó de su pesadilla de muerte. Jesús resucitado había estado junto a ella en su agonía, pero no lo había identificado, porque lo único que podía ver era su propio dolor. Hoy Jesús está mencionando tu nombre. Él te está llamando por tu nombre para despertarte de tu estado de muerte y desolación. Él se presenta ante tus ojos para que te des cuenta que siempre estuvo a tu lado, aún en las más duras tormentas. Nunca te ha abandonado. Y en este día el Señor resucitado viene a devolverte la esperanza y a otorgarte la vida eterna solo por la fe en Él. Todos estábamos condenados a la muerte y a la devastación espiritual a causa de nuestro pecado, porque la paga del pecado es muerte. Pero Jesús sufrió esa muerte en nuestro lugar para otorgarnos el perdón y salvación, porque era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No obstante, si bien Jesús padeció la muerte, Él no permaneció bajo la prisión del sepulcro. Él derrotó ese poder y su victoria nos alcanza a todos los que creemos en Él, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Su salvación está disponible a todos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Y vos creés en Jesús? ¿Crees que Él murió por tu pecado? ¿Crees que Él resucitó para tu salvación? Si confesás esto, serás salvo. Tenés vida eterna. En este día, Jesús resucitado nos está llamando por nombre a una comunión eterna. Nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. En su reino, nuestro Señor secará todas nuestras lágrimas. Así lo promete su palabra al decirnos que Él secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Así que, mujer, hombre, ¿por qué lloras? Jesús resucitó para darte perdón, salvación y una nueva vida. Jesús resucitó para restaurarte. Jesús resucitó para darte una esperanza eterna. Amén. María Magdalena fue la primera testigo de la resurrección de Jesús. Marcos nos dice que habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana,
apareció primeramente a María Magdalena. ¿Por qué el Señor eligió presentarse primero ante ella y no ante sus discípulos o ante los líderes religiosos o ante las autoridades romanas? Tal vez Jesús vio la desesperación de su corazón sincero y humilde. Tal vez reconoció su amor desbordante y su persistencia en querer encontrarse con su Señor. Pero María Magdalena no solo fue la primera en ver a Jesús resucitado, también fue la primera en recibir la misión de anunciar su resurrección. El Señor le dijo: ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Por esto fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor. Como Jesús envió a María a anunciar su resurrección, también nosotros somos enviados como testigos a compartir esta victoria, su victoria, a las almas que sufren, a las almas que hoy lloran sin encontrar consuelo, sin conocer el verdadero amor, sin hallar el gozo y el sentido de la vida. Solo quienes creen en Jesús, el Hijo de Dios que murió y resucitó para darnos vida, recibirán el gozo de la salvación eterna. Ante la perfecta obra de nuestro Salvador Jesús, hoy ya no tenemos motivos para llorar, sino para regocijarnos. El Señor no nos deja solos. Él está con nosotros, portando el mayor testimonio de una victoria inextinguible. Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado. Y Él hoy nos dice: mujer, hombre, ¿por qué lloras? Yo estoy a tu lado. Yo vencí a la muerte y esta victoria quiero compartirla con vos para que estés conmigo para siempre. Sabiéndonos vencedores en Cristo, vivamos con el gozo de tener una esperanza viva. La muerte ya no tiene dominio sobre quienes hemos creído en Cristo, sobre quienes hemos creído en Jesús. Para nosotros, partir de este mundo es entrar en su presencia. Como dijo Pablo, así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en Él. ¿Por qué lloramos? ¿Por qué lloramos? ¿Por qué llorás? ¿A quién buscas? Jesús ha resucitado. En Él tenemos perdón, salvación, solución y esperanza eterna. Cristo vive. Alegrémonos y compartamos este gozo con quienes aún están en angustia. En Cristo resucitado hay gloriosa esperanza. Él murió, pero también resucitó para salvarnos. Él seca todas nuestras lágrimas y estará a nuestro lado para siempre. Amén. Amén. Jesús resucitó. Amén. Amén. Él vive para siempre. Él estará con nosotros por toda la eternidad. Amén. Amén. Vamos a orar juntos. Señor, Padre Celestial, te damos muchas gracias por bendecirnos hoy con tu palabra. Tú realmente conoces lo que hay en nuestro corazón. Tú conoces perfectamente todas nuestras lágrimas. Sabes aquello que a nosotros nos perturba, nos duele, nos hace llorar. Pero tú viniste a este mundo para hacernos libres. Viniste a este mundo a entregar tu vida para nuestra salvación, por despojarnos de la principal causa que nos apartaba de ti, que era nuestro pecado. Y a través de morir en esa cruz, tomando nuestra condenación, tú nos diste acceso a tu presencia en el reino celestial, solo por la fe en Cristo. Hoy nosotros reconocemos que Jesús no permaneció en ese sepulcro y declaramos que Él vive para siempre. Y como Él vive para siempre, también nosotros viviremos en Él. Señor, bendícenos. Hoy, Señor, nos acercamos a ti y queremos encontrar en ti el consuelo que tanto necesitamos. No queremos ya llorar, queremos alegrarnos, porque los despojos no son sinónimo de pérdida, de dolor, de angustia.
Señor, el vacío no es sinónimo de ausencia. Tú estás con nosotros y estarás con nosotros para siempre. Te damos toda gloria y te alabamos, Señor. Declaramos tu victoria. Queremos también ser portavoces de esta obra maravillosa que has hecho, para que los que hoy lloran ya encuentren su consuelo en Jesús. Y no solo consuelo, sino salvación, vida eterna en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Te damos muchas gracias por todo. Pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.